Control extorsiones es nuestro hashtag de la noche. Ya le he dado a conocer que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil lograron desarticular a una importante banda. Se dice que en algún tiempo, en 2 años, lograron juntar más de 2 millones de quetzales en extorsión. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Las estructuras criminales Hollywood Locotes Salvatrucha y el programa de Los fueron desarticuladas por las autoridades luego de 6 meses de investigación. Los criminales se dedicaban a extorsionar a transportistas, taxistas y comerciantes, principalmente en los municipios de Misco, en los departamentos de Zacatepeques, Suchitepeques y Jalapa. En total, las 2 clicas cobraron millones de quetzales en extorsiones. La cantidad mensual que los transportistas pagaban en la ruta A mensual 80,000, en la ruta B 10,000, en la ruta C 6,000, siendo el dato anual 960,000 para la ruta A, 120,000 para la ruta B y 72,000 para la ruta C. Y da como consecuencia a octubre del 2014 a la fecha 1.152.000 quetzales que pagaban los transportistas. También está incluidos taxistas. Taxista A, una cantidad anual de 134,000 quetzales, taxista B, 288,000. Estaban incluidos también camiones repartidores con una cantidad anual de 134,000 y tiendas del localidad de Misco, 120,000 quetzales. En ambas cantidades de lo establecido en este año de trabajo estamos viendo que ellos pagaron, entre todas las personas pagaron 1.828.000 quetzales a esta estructura. Los pandilleros le entregaban un celular a sus víctimas, luego las llamaban para extorsionarlas. Al acceder al pago las citaban en diferentes puntos donde las mujeres recogían el efectivo. A los criminales se les señala de haber asesinado a 3 personas que no pagaron la extorsión. En total son 6 personas detenidas. Entre ellas 2 mujeres que según las investigaciones eran las que escogían el lugar y recibían el dinero que pagaban las víctimas. Pero también en este mismo caso he de contarle que la Policía Nacional Civil logró liberar a una mujer que estaba secuestrada por un grupo de pandilleros siempre relacionado con el tema. Ella es Petronila Aleja Tuch, de 20 años. El pasado 5 de octubre fue raptada por un pandillero de la Mara 18 en Amatitlán, municipio donde realizaba trabajos domésticos. La mujer, bajo amenazas de muerte, fue llevada a una vivienda del pueblo Nuevo Norte, en el municipio de Palencia, donde fue abusada y violada por su captor. Yo iba para mi trabajo cuando ese muchacho me agarró. ¿Así? ¿Y qué le dijo o cómo se la trajo por acá? Amenazada en una pistola. Que si yo lo denunciaba, iba a vengar con toda mi familia. ¿Cuánto tiempo estuvo acá y qué le hizo acá? Una semana estuve aquí con él. ¿Qué le abusó de usted? Sí. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Y cómo fue que llamó a la policía? ¿Cómo se enteraron que usted estaba acá? Porque un muchacho de ahí de lo mismo, compañeros de ella, me ayudó. William Gudiel Díaz, alias Mamalucha, negó el secuestro, manifestando además que Petronila es su novia. Sí, la conocí. ¿Eran amigos? Eran los novios. ¿Ah, son novios? Ajá. Dice que la trajiste acá de Amatitlán y que abusaste de ella. No, eso es mentira. ¿Aquí vivían? Ajá. ¿Nunca habías estado preso? Bien, ya estuve una vez. ¿Por qué delito? Cosa que no puedo decir. La aprehensión del pandillero se dio luego que la víctima alertara a la Policía Nacional Civil a través de mensajes de texto. En este caso, una mujer detective logra ubicar esta casa de cautiverio a través de unos mensajes y de unas llamadas que hizo la víctima a sus familiares. La tenían amenazada que si ella escapaba de este lugar le provocarían la muerte a su hijo menor de 2 años. Hoy se ha logrado la liberación de esta mujer sana y salva, es la liberación, ya se encuentra en poder de Policía Nacional Civil y se captura a este presunto secuestrador. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala.
Control Extorsiones es nuestro hashtag de la noche. Vamos a las redes, tenemos algunos mensajes con esa etiqueta. Nos dice Maripaz, ya es demasiado el flagelo de las extorsiones para enriquecer a estos delincuentes. Qué desgracia, es lo que dice Maripaz. El doctor Hernández, la extorsión es un crimen bien organizado y de consecuencias desastrosas para todos. Controlarla sería un gran alivio. Otto nos plantea mi pregunta, ¿a dónde va a parar todo ese dinero si ellos siempre andan pobres? Ojo, ese dinero llega a otros lados, es lo que plantea se distribuye. Otto. Estuardo, para eso el Ministerio Público ha habilitado una aplicación de teléfonos celulares, denuncia MP al número 1574 para reportar estos casos. La aplicación de teléfonos celulares funciona detectando números que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ya tienen registrados, que de allí se hacen procesos. Y entonces, si entra una llamada a su teléfono celular con un número que ha sido reportado, el mismo teléfono le avisa que puede venir de esa parte, ¿no? Mario, este es el mejor negocio practicado por la banda criminal, desalmados en nuestro país. Pena de muerte es lo que dice Mario. El doctor Zavala, amenazan contra tu familia, tienes que cambiar tu número de teléfono, casa en madrugada, cerrar tu negocio, denúncialo. Es lo que nos dice el doctor Zavala. Aparte de los mensajes que tenemos para comenzar el análisis esta noche con Control Extorsiones, licenciada Carmen Lorena Ortiz Estrada de Chacón. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, Cristian y público televidente. Así es, unas extorsiones, el segundo delito creo que más preocupa a los guatemaltecos después del tema de los homicidios, es el que presentaría una mayor recurrencia en el país. Debemos recordar que en los años 90 el delito que estaba más en boga eran los secuestros, pero el secuestro de pronto fue transitando, la extorsión se fue posicionando. ¿Por qué? Porque el secuestro representaba para los delincuentes un muchísimo mayor riesgo, las penas eran mucho más altas porque podían ir entre los 25 y los 50 años más o menos. Entonces fue siendo desplazado por las extorsiones, que a nivel de rentabilidad de estas bandas criminales resultaba ser un mucho mejor negocio. Las penas, entiendo yo, no van más allá de los 8 años. Eso sí, si hay homicidio, entonces, o asesinato, más bien, sí podrían lógicamente elevarse porque hay que sumar este otro delito. Pero estábamos viendo en la banda que capturó el Ministerio Público hoy, que desarticuló hoy, tenían ganancias de 1.8 millones entre estas dos clicas. Es decir, ahí podemos ver la rentabilidad del negocio. En una pequeña infografía que publicó en el 2014 Mejoremos Guate, se decía que en el año 2013 al 2014, en los 2 años juntos, se estimaba que el monto a nivel nacional por extorsiones podría ascender a los 225 millones de quetzales. Eso les da una cuenta de la rentabilidad que tiene este negocio. Y claro, decía acá uno de los tuiteros que nos acompañan esta noche, que la gente que no se ve que tengan dinero, pero si uno se atiene a, por ejemplo, lo que pasó en la comisaría modelo de Villanueva, donde se estudia se hace un estudio de caso de cómo funcionaban, este dinero no solamente se distribuye dentro de la clica, sino que además es utilizado para comprar vehículos, armas, para enviar dinero al extranjero, es decir, tiene múltiples fines, no es únicamente para satisfacer la necesidad de una o de 2 personas. Y como hay que considerar también que estas bandas criminales son una cultura muy particular, muchas veces en esa subcultura, esta parte de la ostentación y de demostrar cuánto dinero tienen, simplemente no va. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Control Extorsiones como nuestro hashtag. Alfonso nos dice, cuando un piloto no paga, lo asesinan. Control Extorsiones. Armando, para ese delito y sus actores debería de reactivar la pena de muerte, es la única forma de controlarlo con miedo, es lo que dice Armando. Yo me sumo a la construcción que hacía la licenciada Carmen Lorena Ortiz, en el sentido de que cuando el delito más recurrente era el secuestro, se impuso la pena de muerte al delito de secuestro, que tan solo era aplicado en el caso de asesinato. No fue un disuasivo como tal, más cuando usted no puede aplicar la pena de muerte de manera efectiva porque hay un vacío en la ley. Entonces, reactivarla e incrementar el tema del secuestro dentro del proceso de pena de muerte, si usted no la va a poder aplicar, no tiene ningún sentido.
No, de verdad, o sea, no sería ningún disuasivo, lo único que tendría es más personas en una cárcel con pena de muerte a las que no va a matar, que es lo que hay hoy. Otto, detrás de ellos hay grandes estructuras que controlan jueces, cárceles, bancos, policías y diputados. Dios nos cuide. Pancho, en 2 años, 2 millones, 6 meses de investigación este año y medio, ¿cuántas muertes se pudieron evitar? Alex, estas son las investigaciones que necesita el país. Ahora que el organismo judicial cumpla con su deber y que haya sentencia. Maripaz, ya leíamos lo que nos plantea Maripaz hace un momento, tenemos otra serie de mensajes. Lucho, detrás del crimen organizado hay militares que saben conseguir armas, estrategias de ataque, extorsión, y ahí se va el dinero. Pues no necesita usted ser militar para entender que, por ejemplo, en el Trifinio, en Esquipulas, donde usted tiene armamento que viene de Honduras, que viene de El Salvador, que viene de Nicaragua, ahí puede encontrar todo tipo de armamento clandestino, pertrechos de guerra provenientes de los conflictos armados internos de toda Centroamérica. No es un secreto. ¿Qué tan efectivo es? Dejé mi vida, huí como delincuente de mi casa y llevo 2 años esperando resultados. Ese es el otro problema. Por supuesto, ese es un tema. Parte de los impactos. Es el motivo por el cual muchos no nos animamos a emprender un negocio, generar empleo y tributar, dice Walter. Jorge Mario, que Dios me perdone, pero es allí donde una persona que respeta la vida se pregunta si esta gente merece la vida. Es lo que plantea Jorge Mario. Brandon, lastimosamente todo viene de las cárceles, desde allí extorsionan porque los ladrones tienen dominio aún detrás de ellas. Licenciado Cristians, Manolo Castillo, un honor. Muy buenas noches, Juan Carlos, Carmen, buenas noches a todos los que nos acompañan desde su hogar. Justo la nota introductoria nos permite identificar que la inseguridad no solamente se mide por una variable, es decir, por la variable de muertes violentas y la tasa respecto de cada 100.000 habitantes. El panorama criminal en Guatemala es múltiple. Tenemos una serie de delitos y de hechos criminales que contribuyen a crear el clima de inseguridad que se vive en el país. Aquí prácticamente hablamos de 2 delitos diferentes. Las extorsiones, que fue la primera nota, y luego el secuestro, que también Carmen ya lo refería, que era un problema con mucho mayor impacto y con mucha mayor incidencia 10, 20 años atrás, precisamente porque este tipo de delitos se han convertido en mecanismos de acumulación de capital o de financiamiento de estructuras criminales. Debemos recordar, por ejemplo, que los secuestros en tiempos del conflicto armado interno permitían a la guerrilla o a algunos reductos de insurgentes tener recursos, financiar su movimiento, tener recursos para poder tener algún nivel de sostenibilidad de la lucha armada. Luego pasamos al periodo postconflicto y los secuestros empiezan a mermar y empiezan a surgir otras patologías sociales como las extorsiones. Acá me parece que hay que hacer diferenciaciones. No es la misma extorsión que se hace desde las cárceles por privados de libertad, que agarran al azar hojas de los directorios telefónicos y empiezan a hacer llamadas utilizando la estrategia del terror para poder lograr algún resultado. Es decir, agarro un número al azar y digo, mira, conocemos dónde vivís, sabemos quién es tu familia, aunque te vamos a matar. Aunque no tengan la información. Ese nivel de extorsión fue en alguna medida controlado por gobiernos anteriores que hicieron inversiones, por ejemplo, en las famosas antenas bloqueadoras que nunca llegaron que fueron un robo a este país, y que no lograron llegar a resolver el problema, pero ese es un estilo o un tipo de extorsión. Claro. Luego tenemos este otro tipo de extorsión en donde son estructuras criminales, y la lógica de la estructura criminal es precisamente utilizar un delito como un mecanismo de rentabilidad. Se vuelve prácticamente un negocio. Y entonces las extorsiones sirven o se utilizan como un mecanismo de obtener ganancias, prácticamente como una actividad económica cualquiera otra, solo que basados en hechos criminales, que pueden llegar inclusive hasta privar de la vida a aquellos que se niegan a pagar las extorsiones. También debemos reconocer que hay estudios del Ministerio de Gobernación en donde las supuestas extorsiones, sobre todo en el tema de buses y el tema del transporte urbano, muchas veces se genera de manera cruzada. Hubo un estudio durante finales del gobierno de la UNE que decía, bueno,
quien manda a matar a los choferes y ayudantes de la otra línea es alguien que se quiere quedar con esa línea y que ya está dentro del negocio del transporte. Ese fue un estudio que sale a luz a Inside Crime, de hecho, lo dice un artículo, que en estas bandas de extorsionistas no solamente participan maras, también hay involucrados algunos malos elementos de la Policía Nacional Civil, malos empresarios, pilotos y ayudantes. Entonces es un negocio que reparte y distribuye las ganancias entre una gran cantidad de actores. Acá dos reflexiones rápidas. La primera, ¿quién paga al final la extorsión? La paramos pagando los consumidores finales. ¿Por qué? Porque si eso es una extorsión al transporte extraurbano, lo primero que hacen es elevar los precios. O quitan el servicio y nos toca pagar el doble o el triple de lo que es. Comercio. En el tema de transporte urbano opera de manera muy directa. Sí. En el tema del comercio, igualmente se contrata seguridad privada y el costo de esa seguridad privada se traslada al... En definitiva, el fracaso del sistema público de seguridad, que la seguridad debiera es por naturaleza una de las funciones clásicas del Estado. Es decir, donde nadie puede estar en disonancia es que el Estado debe garantizar la seguridad. Entonces, el fracaso de la seguridad pública genera un negocio rentable privado, que es la seguridad privada. Entonces tenemos indicadores que pueden llegar hasta 6 policías privados por cada Policía Nacional Civil. Han proliferado sin control. Sin control. Entonces, lo que estamos teniendo es un delito rentable, el fracaso de un servicio público que hace rentable un negocio privado y obviamente un clima permanente de inseguridad de los ciudadanos. Las dos conclusiones que me dejan es, uno, nosotros mismos paramos pagando todo el costo de la seguridad privada y al mismo tiempo quienes no se atreven a denunciar convierten en un gasto privado el pago de las extorsiones. Entonces, lo que estamos generando o estamos ante un delito de alto impacto en cuanto a incidencia, porque el nivel de victimización es muchísimo mayor que el de los asesinatos violentos. De pronto, un asesinato violento es difícil que lo tengamos cercano, o quienes han tenido la desgracia de que sea asesinado alguien cercano, pues nos solidarizamos y las condolencias respectivas. Pero en el caso de la extorsión es un delito mucho mayor impacto. Le digo que es lo peor, Lick. O sea, usted habla de un crimen que se convierte en un negocio para alguien. Pero para aquel emprendedor, para aquel microempresario que pone una tienda de barrio, que pone un expendio de gas, que pone un pinchazo, que no tiene la capacidad, porque sus ingresos son marginales para colocar un elemento de seguridad privada y que tiene que o entrar al sistema de la extorsión y dejar más apretado su gasto porque no puede, además tiene una regulación de cuánto tiene que costar el cilindro de gas, tiene una regulación por parte del distribuidor de las boquitas o de las chucherías de cuánto debe de costar si no sale del mercado. Ese duele, ¿me entiende? Ese pequeño microempresario que expone su capital y expone su vida ante algún psicópata que llegue, le saque una pistola y en totalmente indefenso le pega un tiro. Es que eso es lo más lamentable de un crimen como este. Solo voy a la red, en un segundo voy. Estoy con Control Extorsiones, como nuestro hashtag de la noche. Tengo mensajes, Jorge. Fundamento de ley del delito de la extorsión, artículo 261 del Código Penal. Hay un lucro injusto y nos muestra pues esta viñeta de Fo. Los mareros están envejeciendo. Sí. No, y es cierto, eso lo comentábamos cuando vimos las fotos aquí de la banda que se desarticuló hoy. Las antenas de bloqueo en las cárceles sí funcionan. Los que viven en los asentamientos del 6 de mayo son víctimas de ella. Es correcto lo que plantea Estuardo. El tema de los bloqueadores de señal fue un fracaso y un robo para este país, un robo en despoblado de administraciones gubernamentales pasadas. Los más de 11 millones de quetzales que se compraron en el sistema de antenas para el bloqueo en el centro carcelario para varones de la zona 18 fue un robo, nunca sirvió, venía con las piezas incompletas, nunca sirvió de nada. A las únicas personas a las que afectan es a los vecinos que están alrededor de los centros carcelarios. Que no pueden comunicar. O sea, un robo, Y la estrategia no debería ser solo las antenas, sino que no entren chips a la cárcel. No, que no entren teléfonos. Que no entren chips, teléfonos, etcétera. Sí. No. Se calcula que el 80% de las extorsiones se realizan desde las cárceles y de ahí la mayoría del preventivo de la zona zona 18. Está estudiado. Endureciendo las leyes y que la justicia sea pronta y cumplida.
y menos corrupta, es lo que nos plantea, ok, a ver, sí el endurecimiento de la pena, pero si la pena no es aplicada, no sirve de nada. Así de sencillo. Tiene que haber certeza del castigo, certeza, y por supuesto que tiene que ser dura la pena, pero no importa cuán dura sea, si usted no tiene certeza de que se aplique, no pasa nada. Podrán tratar a estas bandas como grupos terroristas fuera de la ley para que se les ataque con el ejército, es lo que nos dice Daniel. Es un tema delicado. Yo soy muy cauteloso al momento de creer en la efectividad de sacar el ejército a tener labores de seguridad. Está entrenado para otra cosa. Sí, el ejército ahí el ejército está en la posición de ver a un enemigo y por lo tanto, si usted activa un fusil de asalto como el que es reglamentario dentro del ejército de Guatemala, el Galil, por ejemplo, y usted lo utiliza en un área urbana con una gran concentración de personas, pero además no lo más se trata probable es solo de eso, es de que funcione el sistema de justicia, que las personas sepan que van a denunciar, pero que va a haber un proceso de investigación y que va a haber sentencia. De lo contrario, nadie se va a animar a denunciar. Jorge Mario Páez, los de Verde dejan crecer el negocio y otros toman el riesgo hasta tomar el control cuando el negocio ya rinde. Mario, hay suficientes soldados y policías para sitiar zonas peligrosas y catearlas, allí encontrarán buenos resultados. Yo le voy a dar el caso que me acuerdo en un momento, Mario. Ludwig, acá en El Milagro, en Misco, se ha escaseado las gaseosas, ya no entran los camiones a vender por la extorsión. Bueno, si no recordemos el granadazo allá en la zona 18, ¿no? Ese es el famoso impuesto de peaje. Claro. Es decir, se cobra para poder dejar pasar a la gente. Entonces, así a los camiones repartidores, a los surtidores, tienen que pagar una cuota para entrar a repartir gas, huevos, aguas gaseosas, lo que sea. ¿Y quién para pagando eso? El consumidor, volvemos al mismo tiempo. Yo quiero volver sobre algo que mencionaba Juan Carlos, y bueno, también había mencionado Cristian en su momento, es, si bien el tema de las extorsiones no es que haga distinciones entre estrato social, no hay duda de que afecta mucho más a los pequeños, a los micro, pequeños y medianos empresarios que no tienen la posibilidad de pagar seguridad privada, y eso es lamentable, además de que afecta a los que ya existen, inhibe, como decía una persona anteriormente, inhibe a cualquier ser humano, a cualquier trabajador que tiene la intención, ante la falta de empleo en el país, de poder insertarse en el sector formal de la economía, a poner su negocio porque sabe que inmediatamente ante algo visible le cae la extorsión. Según algunos estudios que se han hecho acá en Guatemala, las extorsiones estarían afectando primero que todo a las familias, afectan a nivel individual. En segundo lugar, a las empresas. Y en tercer lugar, al transporte público. Es decir, que siguen siendo muchísimos los casos en los cuales las personas se ven en la necesidad de abandonar sus casas. También ya nos mencionaban acá. Eso es sumamente lamentable. Tú tienes tu casa, es tuya. O la ha trabajado toda su vida o se le heredaron sus padres. Posiblemente todavía la debes incluso y tienes que dejarla abandonada. Hay zonas y barrios completos que están prácticamente abandonados y que han sido posicionados por miembros de maras y de pandillas. Entonces, los efectos, el impacto que esto tiene en la sociedad guatemalteca es un impacto económico, como ya lo mencionábamos, sumamente grave, también a nivel macro, pues inhibe las inversiones en el país. El impacto psicosocial yo creo que es el más lamentable porque las personas viven con miedo. Vemos que Guatemala es uno de los países también en donde menos confianza interpersonal existe. Gracias a Dios, a pesar de eso, el nivel de solidaridad y de cohesión se hace sentir en momentos críticos. Pero ustedes no me dejarán mentir, cuando uno va caminando en la calle y oye pasos atrás, inmediatamente está en la zozobra que me van a asaltar o me van a hacer. Y el otro impacto también es de índole político. ¿Por qué? Por lo que se mencionaba anteriormente. Las personas se van a animar a denunciar en la medida en que sepan que los casos que tienen sentencia van en aumento. En este sentido, el Ministerio Público, no hay duda, ha hecho un esfuerzo bastante significativo en aras de haber abierto la Fiscalía contra las extorsiones, haber puesto a disposición este número para que las personas denuncien. Habría que ver cuántos de esos casos realmente están siendo registrados, cuánto la gente se está animando a denunciar, porque el problema que hay en torno a este delito es el subregistro. Los datos también del Ministerio Público no coinciden con los datos de la Policía Nacional Civil y entonces así es muy difícil el poder diseñar una política adecuada de atención.
El otro tema que sí quisiera también, antes de que se me vaya la idea, mencionar es que las extorsiones pueden ser o sistemáticas, cuando ya están arraigadas en un territorio dado, o bien pueden ser ocasionales. Y la mayor parte de extorsiones en Guatemala son de índole ocasional, de pago 90%. único, 90-91% más o menos, y un 8% si son recurrentes. Hay algunos manuales publicados en internet, principalmente por el Ministerio Público, donde le dicen, si usted recibe una llamada sospechosa, lo que puede hacer es lo siguiente. Pero todavía nos falta mucha información sobre eso. Pero creo que se han dado al menos algún tipo de avance. La aplicación de teléfonos inteligentes me parece también una propuesta valiosa, ¿no? El hecho de que le reporte el mismo teléfono con algo que no le ocupa mucho espacio dentro de su teléfono. Creo que hay algunos avances. Vamos con control extorsiones, como nuestro hashtag de la noche, Edgar, nos dice: se debe de crear una ley de pena de muerte, basta ya, es lo que nos dice Edgar. Brandon, las cárceles están en gran crisis, pero no se gana nada con la pena de muerte porque quedan los hijos de los extorsionistas. Es lamentable ver negocios prósperos tener que cerrar por las extorsiones, ventas de tortilla con carne en la Roosevelt, es lo que nos dice Fluvia. Mario, es un crimen psicológico, económico, destrucción de hogares, asesinatos, es terrorismo del tercer mundo, plantea Mario. El doctor Zavala, hasta los camiones de basura han sido víctimas de extorsiones y pilotos fallecidos. Pero hasta los chuqueros se recuerdan que la venta de chucos cerró un día por esto. Mira, hoy, por ejemplo, un medio escrito decía que las extorsiones también están afectando a las personas que se suben a los buses a vender chicles, a vender galletas, es decir, nadie se libra. Y la nueva modalidad ahora que me sorprende es que se suben al bus y le dicen a las personas, miren, como no queremos asaltarlas, todos me tienen que pagar 25 quetzales si no quieren que les quitemos sus pertenencias. Es que es un abuso y las modalidades van variando con el tiempo. Le está haciendo un favor, imagínense. Vamos con control extorsiones, como nuestro hashtag de la noche. Es con 36, vamos rápido. Muerto el perro, se acabó la rabia por la realidad de costos. Hay que usar recursos para educar y no para subsidiar criminales. Julio Gutiérrez, lo que derramó el vaso, extorsiones, abusos pequeños particulares hacia Landívar y Boulevard el Austríaco. Jorge Méndez, el Estado debe asumir una política criminal activa, no solo preventiva contra ese delito. Kevin, considero que hay mucha gente más involucrada en extorsiones, no solo pandilleros. Armando, estos delincuentes, al igual que las lacras que nos gobiernan, nos tienen de rodillas por la falta de valor y unión. Unámonos. Jorge Carrillo, este crimen también tiene pueblos aterrorizados, ejemplo Chimaltenango, desatando terror, es correcto. Y ¿quién usa ahora el directorio telefónico y líneas fijas? Control de extorsiones, convierte a Guatemala en el viejo oeste. Pues ya no usan el directorio telefónico per se, pero utilizan bases de datos que se roban de diferentes empresas de tarjetas de crédito, de diferentes empresas, y sus datos pueden ser comercializados por un montón de gente. Yo quisiera de pronto responder al señor Raúl Mendoza, un poco, ya hicimos el diagnóstico, ¿qué hacer? La primera propuesta concreta es, ¿qué pasa si alguien identifica en su miedo una posibilidad de rentabilidad? Va a reproducir la actividad. Es decir, si yo vengo y pago la extorsión, seguramente habrán condiciones de seguimiento y habrán posibilidades de que me vuelvan a extorsionar. Entonces, la primera acción concreta es, en esto, el tiempo, cada segundo y cada minuto puede llegar a costar la vida, digamos, porque si uno no hace la denuncia inmediata y desecha las posibilidades de que sea un tipo de extorsión robot, es decir, esta de una única extorsión, uno puede caer en el riesgo de poner su vida en riesgo. Sin embargo, si continuamos pagando las extorsiones, el delito no se va a terminar ni aunque pongamos pena de muerte. Yo particularmente soy de la opinión que la pena de muerte no resuelve nada, ni en este ni en ningún delito. Pasa lo mismo que con la corrupción. Cualquier delito al que le apliquemos la pena de muerte va a generar un disuasivo inmediato, un desincentivo inmediato, pero en el momento en el que encuentren las formas de evadir la aplicación de la pena de muerte, pierde la capacidad de control. Entonces me parece que mientras la sociedad guatemalteca, porque es un problema de sociedad, siga pagando las extorsiones,
el negocio de las extorsiones se va a seguir reproduciendo. Entonces, la segunda acción concreta es denunciar. Sí, pero vamos a saturar los organismos de investigación, posiblemente no tengan capacidad de investigar, tal vez ni atención me pongan, pero por lo menos ya hay algunas herramientas iniciales que le pueden descartar si su extorsión tiene el riesgo real de poder atentar contra la vida de la persona extorsionada o del círculo cercano familiar. Si es potencialmente verídica. Exactamente. Y el tercero, digamos, que es tal vez el más contundente, es tampoco se resuelven este tipo de problemas teniendo a un policía en cada unidad de tránsito o a un policía a la par suyo. Aquí el tema es hasta cuándo, y lo vuelvo a reiterar y lo he reiterado en varias problemáticas, hasta cuándo la solidaridad la vamos a trasladar de los desastres sociales producidos por fenómenos naturales a problemáticas cotidianas. Usted encuentra... A mí me parece este tuit muy valioso que nos hace Emilio y creo que ejemplifica lo que plantea el licenciado Ortiz. Yo no me siento seguro de denunciar lo que sucede en cuanto a las extorsiones. Hay policías involucrados. Sí, esa desconfianza hay quienes dicen los políticos están involucrados, hay quienes dicen que son los dueños de las empresas de seguridad privada quienes están involucrados porque es la única manera que encontrarían de que surta la demanda por estos servicios, ¿verdad? De que emerjan. Hay quienes dicen. Hay mucho temor todavía, mucha desconfianza en el ambiente. Si seguimos con esa misma lógica, la salida es sigamos pagando las extorsiones. Vamos a las redes para cerrar el bloque, porque estamos con Control Extorsiones. Por cierto, somos trending topic a esta hora de la noche con este tema que es muy ciudadano, de verdad, muy interesante en cuanto a su conceptualización. Lucía, ¿pero de qué sirve denunciar si se tardan tanto en capturarlos? Nos dice... Yo le digo, yo creo que la unidad Panda de la Policía Nacional Civil es una de las unidades con mayor grado de expertise que hay dentro de los cuerpos de seguridad de Guatemala y han tenido avances importantes. Yo creo que es un paquete completo, Juan Carlos, porque fue la ley contra crimen organizado que también nos dio herramientas para esto, en donde ya se tipifica también el delito. Panda es el otro esfuerzo y el que hablábamos también del Ministerio Público. Claro. Además, más recientemente de la política criminal, que tampoco hay que quitarle su mérito. Claro. Es decir, no teníamos una política criminal como tal en el país. Y aún así sufrimos el flagelo. Aún así, pero se han dado pasos hacia adelante y creo que todo este paquete de medidas va a tener efectos inmediatos. Vamos a las redes. Quetzalumán, muchas personas que quieren poner un negocio propio lo piensan 2 veces por temor a ser extorsionados. Nos dice José, lamentablemente, si no se paga la extorsión, atrapan a unos, pero otros se desquitan. Freddy nos dice, oiga, ahorita bórrala, Freddy, en este país muere más gente por maras y todos sus delitos que en países que hoy están en guerra. Bueno, hace algunos años nosotros hicimos un análisis comparativo de cuál era qué era más peligroso, si ser soldado estadounidense en Irak o piloto de transporte urbano en Guatemala. La respuesta, piloto de transporte urbano en Guatemala. En países como Estados Unidos existe la extorsión por mafias rusas, japonesas, italianas, etcétera. Es un mal del mundo, no solo en Guatemala. Es correcto, la famosa banda Yakuza, por ejemplo, en Japón, la mafia italiana, por ejemplo, la Cosa Nostra también ha sido... Pero también hay casos en donde dentro del mismo círculo familiar se da la extorsión y el secuestro. De hecho, de las investigaciones muchas veces empiezan por eso, por el círculo cercano de familiares y amigos o la gente del barrio. Es ahí, entonces, por eso vuelvo, digamos, a que lo que hay que restituir es precisamente el lazo social. El lazo social que se ha roto es el primer elemento que puede servir de prevención en primer lugar, de reacción rápida en segundo lugar. Ahora encontramos en diferentes partes del país vecinos organizados contra la violencia, y ya no es solo contra el robo, sino también contra la extorsión, precisamente porque lo que se busca es darle una solución de fondo. Y la solución de fondo está en la decisión ciudadana de poder encontrar salidas. Pero también de ser orientados por el Ministerio Público. Porque, por ejemplo, existen... Y eso es mucho más barato. 3 tipos distintos de extorsiones. Uno es el engaño telefónico, que bien refería Cristian. Eso que agarran una guía o lo que sea y al azar llaman a las personas. Cuando la gente recibe la llamada, a veces está desprevenida y la persona que llama, como no tiene información,
sobre su círculo, de Él quién se la es, da. de sus ingresos. Ahí Entonces mismo la empieza a hacer obtiene. una serie de preguntas capciosas y la persona solita se la da. Entonces eso es un peligro. Con las telefónicas hay que tener mucho cuidado, pero también ahora las electrónicas. Yo no sé si ustedes, pero yo he recibido más de una vez esos correos diciéndome que me gané la lotería. Ah, Claro. Entonces ahí a través de que se ganó la lotería y tiene que darme sus De datos datos. para que nosotros podamos enviarle la información completa, esa es otra forma de extorsión. Pero ese es, digamos, un primer nivel. El otro nivel es la amenaza, y esas amenazas muchas veces provienen ahí sí del círculo cercano, de familiares o de amigos, y por eso es que el Ministerio Público o la policía va a tratar de orientar a quien es afectado para ver y descartar esa otra posibilidad, a ver si es potencial o no. Y yo diría que la más grave es esta del derecho de piso, la que se cobra en los mercados o en las tiendas de barrio. O en las rutas de transporte. de mercadería. Exacto, sí. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Estamos con Control Extorsiones como nuestro tema de la noche y nuestro hashtag acá a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias a Rosario por los deportes. Cerremos la temática en las redes. Estamos con Control Extorsiones como nuestro hashtag. Nos dice Quetzalumán que pongan a trabajar a los presos, por ejemplo, a limpiar el basurero de la zona 3. Allí lloriqueen ONGs de derechos humanos. Mario, mientras a un menor sicario al servicio de extorsionistas no le den más de 6 años de prisión, este seguirá dispuesto. Debe de haber mejor seguridad en las cárceles porque muchas de las extorsiones ocurren desde ellas. Y nos plantea Gus, se debe tener cuidado con todas las familias porque incluso entre familiares llegan a haber extorsiones. Licenciado Castillo. Si sufre de extorsión, denuncie. Y entre más rápido lo haga, menor riesgo de poner pues su vida o la de alguno de sus familiares o del círculo cercano en un riesgo que pueda terminar con el asesinato. En el otro caso es que debemos estar conscientes que la imaginación del ser humano es tal que si ponemos pena de muerte en este delito o en el delito de muertes violentas, van a haber otros delitos que van a emerger por el tema de la rentabilidad. En el de muertes violentas sí está. Ahí ya está, digamos, pero sí. no resuelve el asesinato o la muerte por parte del Estado hacia un delincuente. Entonces, el tema es prevención, denuncia y obviamente estar alertas y restituir el lazo ciudadano, sobre todo para la prevención de los delitos. Licenciada Ortiz. Bien, yo considero en este punto que es sumamente importante tener, si bien ya tenemos una política criminal que ya establece las acciones en concreto para la prevención, para el combate y para el tratamiento del crimen, necesitaríamos todavía acciones mucho más coordinadas, una política mucho más coordinada en toda la cadena de justicia. ¿Y esto por qué? Porque está muy bien el trabajo que ha hecho la Policía Nacional Civil a través de programas como el Grupo Panda, está muy bien la Fiscalía contra las Extorsiones, pero esto no va a funcionar si no fortalecemos además el sistema penitenciario, porque de nada sirve hacer estas capturas, que la gente denuncie, si de todas maneras van a llegar a las cárceles y desde allí van a seguir cometiendo sus fechorías. Con lo cual es importante generar acciones en todos sentidos de manera de corregir este problema. Y lo otro sumamente importante, la colaboración del sistema bancario es fundamental en el país. Y este tipo de delitos es especialmente complejo porque a veces los depósitos no son tan jugosos, sino suelen hacerse como en menudeo. Pero sobre los estudios de caso yo creo que es posible fortaleciendo esa parte, pero sí, la colaboración en este sentido del sistema bancario, inclusive de la misma Intendencia de Verificación Especial, es extremadamente importante para tener un resultado mucho más efectivo. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Fuerzas de seguridad desarticulan 2 bandas de extorsionistas que acosaban a transportistas, comerciantes y taxistas. Habrían cobrado 2 millones de quetzales. Según el Consejo Económico y Social, actualmente hay 10.000 millones de quetzales en préstamos que no se han desembolsado y que deben de utilizarse para el presupuesto del próximo año. Primera dama de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, resultó la ganadora indiscutible del primer debate de aspirantes a la presidencia del Partido Demócrata.
Y según las autoridades de Tijuana, en esta ciudad los menores de edad cobran alrededor de $1,800 por dar muerte a una persona. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí con el debate. Muchas gracias a usted por sus mensajes a través de las redes sociales. Castillo Ortiz de Chacón Sandoval. Que tenga usted una noche muy hermosa.